Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy es miércoles 8 de mayo. Muy contentos y felices de que cada día el Señor nos va hablando a través de su palabra, y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, aquellos que nos siguen escuchando, sintonizando cada mañana y haciendo de que nuestros corazones se vuelvan cada día más a nuestro Dios. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, el omnipotente. Guíanos, Señor, en la lectura de tu palabra, ministra nuestros corazones, renueva nuestras mentes, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso es poder también leer cada uno de sus comentarios y también las peticiones de oración que cada uno de ustedes hacen. Gracias por hacernos partícipes, y somos un ministerio que ama al Señor y que también estamos convencidos que tenemos que seguir extendiendo el reino de Dios a todo lugar. El día de hoy la lectura del devocional está en Primera de Reyes, capítulo 14, versos 21 al 31. Dice la palabra de Dios: Reinó Roboam, hijo de Salomón, en Judá, de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y le provocaron a ira más que todas las cosas que hicieron sus padres con sus pecados que pecaron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas y símbolos de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo también sodomitas en la tierra. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. En el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, porque habían pecado contra el Señor, con 1,200 carros de guerra, con 70,000 hombres de a pie y con gente sin número que subió con él de Egipto, como libios, suquienos y etíopes. Y tomó a las ciudades fortificadas que eran de Judá y vino hasta Jerusalén. Entonces Semaías, el profeta, vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían juntado en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho el Señor: Vosotros me habéis dejado, por lo cual yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Cuando el Señor vio que ellos se humillaban, vino palabra del Señor a Semaías, diciendo: Se han humillado. No los destruiré, sino que dentro de poco los libraré. No se derramará mi furor sobre Jerusalén por mano de Sisac, mas serán siervos suyos, para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de la tierra. Nosotros estamos leyendo acerca de la vida de Roboam, ¿no? Y nosotros vemos que si bien Israel se había dividido en el reino del norte y el reino del sur, ¿no? ¿Y quién era Roboam? Era descendiente directo de David, porque Roboam era hijo del rey Salomón. Y nosotros hemos podido estar leyendo estos días que él quiso gobernar con mano dura, con dureza, y que lastimosamente esas malas decisiones acarrearon en la destrucción del reino que él estaba gobernando, ¿no? Que él estaba gobernando Judá y Benjamín, el reino del sur. En Primera de Reyes 14:8 dice:
y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Qué era lo que estaba esperando Dios? Que los reyes se inclinaran a Él, que lo buscaran, que sean dirigidos por Él. Nosotros vemos que Israel se dividió en el reino del norte al mando de Jeroboam y el reino del sur al mando de Roboam, ¿no? Pero ninguno de los dos buscó diligentemente a Dios, sino que se apartaron de Él, ¿no? ¿Y cuál era la demanda de Dios? Que Él buscó, ¿no?, un rey que guardara los mandamientos, que sea como David, ¿no? David tuvo equivocaciones, pero podemos ver que David tenía un corazón arrepentido, buscaba a Dios y se humillaba delante de Él, ¿no? Y Dios hace mención de eso. Y cuando nosotros estamos analizando aquí en el verso 21, dice: reinó Roboam, hijo de Salomón, en Judá, de 41 años, dice, era Roboam, comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió de las tribus de Israel para poner allí su nombre, ¿no? Y menciona también el nombre de su mamá, que era Naama, amonita. Nosotros podemos ver que Roboam tenía muchas cosas que aprender, ¿no?, de su abuelo David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que buscaba al Señor. Salomón, un hombre bastante sabio en tomar decisiones con respecto al reino, hizo que Israel prosperara muchísimo. Pero que decidió Roboam tomar malos consejos y no tomar lo bueno de David, de Salomón, ¿no? Y podemos ver que cuando uno toma decisiones es evaluado y juzgado por Dios, y las decisiones traen consecuencias, ¿no? Y miren que también nosotros podemos ver aquí una influencia. Se menciona el nombre de su mamá Naama, amonita. Y nosotros vemos que en Deuteronomio 23:3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, ¿no? Dios había dado un mandamiento. ¿Por qué? Porque no se juntaran con los amonitas. ¿Por qué? Porque los amonitas buscaban destruir el pueblo de Dios. Y nosotros aquí vamos a Salomón, porque Salomón se había unido con esta mujer que era amonita, ¿no? Y tuvo un hijo que es Roboam. Y nosotros vemos que las madres tienen mucha influencia sobre la vida de sus hijos, ¿no? Yo tengo un hijo y influenciamos de alguna otra manera, de una manera positiva, en los caminos de Dios, en nuestras oraciones y muchas cosas, ¿no? Y es por eso que en este tiempo nosotros podemos analizar la palabra de Dios y vemos qué importante es tomar una decisión de con quién me voy a casar, con quién me voy a unir, y también cómo tengo que influenciar la vida de mis hijos, ¿no? Nosotros que somos padres, creo yo que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el legado de la fe, la palabra de Dios, ¿no? Ese legado que yo he recibido también de mis padres, las oraciones y el poderme llevar a la iglesia también desde pequeña, ¿no? Y esa herencia y ese legado es de mi vida, y nosotros, así como creyentes, tenemos que pasarlo de generación en generación, influenciar en lo espiritual a la vida de nuestros hijos y nuestras nuevas generaciones, ¿no? Y aquellos que están por casarse, jóvenes, ¿no? Podrán andar dos si no estuvieran de acuerdo. Y también la palabra nos habla que no nos unamos a yugos desiguales, ¿no? Entonces son decisiones que nosotros vamos tomando día a día y que nosotros luego vamos a sufrir las consecuencias de ello, ¿no? Y miren que aquí nosotros podemos ver que, si bien es cierto, Roboam los primeros años, ¿no?, se fortaleció, si bien es cierto, el reino, porque dice que en 2 de Crónicas 11:17 dice: así fortalecieron el reino de Judá
y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón, ¿no? 3 años dice que Roboam anduvo en ese buen camino de depender de Dios. Y cuando vamos al verso 22, versos 22 al 24, dice, ¿no? Y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y le provocaron a ira más que todas las cosas que hicieron sus padres con sus pecados que pecaron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas y símbolos de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y hubo también sodomitas en la tierra. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los ojos de Israel. Qué triste, ¿no? Que dice que Judá había hecho lo malo ante los ojos de Dios y le provocaron a ira. Dios se disgusta con aquellos que no le obedecen, aquellos que se rebelan. Y miren que aquí dice que comenzaron a hacer ídolos, edificaron en los lugares altos estatuas y símbolos de acera, ¿no? Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios había mandado que no se debía hacer ídolos ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, porque Dios es un Dios celoso, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice. Pero miren, nosotros vamos a ver cómo Roboam va cayendo en decadencia, ¿no? Y miren en 2 de Crónicas, capítulo 11, versos 14 al 17, dice, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. ¿Qué era lo que sucedía, no? Al haber una división en el reino del norte y el reino del sur, vemos que Jeroboam, que estaba a cargo del reino del norte, había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y miren que Roboam había marcado un estándar, ¿no? Porque de estándar de maldad en las nuevas generaciones, porque se menciona a Jeroboam, porque dice, hizo lo malo como Jeroboam. Y eso lo vamos a ir leyendo en la vida de cada uno de los reyes de Israel, que hizo lo que hizo Jeroboam, que marcó un estándar de maldad. Y miren, frente a toda esta situación que pasaba, ¿no? Dice los levitas, muchos sacerdotes y muchas de las tribus del reino de Israel se fueron hacia dónde, ¿no? Hacia Jerusalén, hacia Judá, ¿no? Y dice que confirmaron a Roboam. O sea, Roboam se había empoderado como el hijo de Salomón, como rey, y anduvo en los caminos de David, de Salomón, por 3 años. Tuvo esa buena influencia por 3 años. ¿Por qué? Porque dice que en todo este tiempo Roboam había edificado fortalezas, puso escudos, lanzas, puso muchas cosas, muchas estrategias para proteger al pueblo, ¿no? Y también dice que aceptó a los sacerdotes, a los levitas que venían del reino del norte, ¿no? Entonces daba apertura a que se ore, a que se busque la presencia de Dios. Es por eso que dice que en ese tiempo él anduvo en los caminos de David y de Salomón. Pero en el camino algo lo distrajo y le hizo perder la visión, ¿no? Y Dios, ¿qué es lo que sucede? Dice que se molestó y Dios sintió una insatisfacción con su pueblo, con Roboam, por todas las cosas que ellos habían dejado de lado a Dios y comenzaron a hacerse ídolos, ¿no?
¿Y qué es lo que sucede muchas veces en nuestra vida? Podemos comenzar bien, pero en el proceso nos distraemos y nos dejamos influenciar por muchas cosas. Dice que en estos 3 años, ¿no? Había sido prosperado Roboam y todo lo que Roboam estaba haciendo. Pero la abundancia, la fama que había adquirido, porque muchas de las tribus estaban viniendo a él, ¿qué hizo? Hizo que perdiera la visión que tenía de engrandecer el reino y de hacer lo correcto y de buscar de Dios y obedecer lo que Dios establecía. Entonces, nosotros cuando analizamos cuál fue la destrucción, el hacer ídolos. Y vamos a Éxodo 34, 14, 16, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijos para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. ¿Qué dice Dios? Dios es un Dios celoso. Nos dice que no hagamos alianza, ¿no? Y Dios advierte a sus hijos para que sus nuevas generaciones no se prostituyan con otros dioses y con otras creencias. Porque Dios dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Aquí lo que disgustó a Dios era que ellos se buscaran ídolos y que hicieran alianzas y que dejaran al Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros podemos ver en Jueces capítulo 2, verso 11, 14, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron en ira a Jehová. Y dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos, y no pudieron ya hacer frente de sus enemigos. ¿Qué pasó? Los israelitas abandonaron a Dios y adoraron a dioses que estaban alrededor. Entonces, luego vemos aquí que Israel no pudo vencer. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado de Dios, ¿no? Israel constantemente tenía victorias cuando dependía de Dios, cuando ellos buscaban a Dios, ¿no? Y es algo que nos pasa también a nosotros. Algo que el Señor nos dice: en el mundo vamos a tener aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de nosotros cada día vivimos batallas? Batallas en el trabajo, batallas en la familia, batallas en muchos contextos. Pero creemos que una leve tribulación momentánea producirá un eterno peso de gloria. Muchos batallan con enfermedades, muchos batallan en sus matrimonios, con las deudas, la economía, tantas situaciones. Pero nosotros creemos que en todo tiempo, si buscamos al Señor, Él está con nosotros para darnos la fortaleza que nosotros necesitamos, para decirnos: aquí estoy con ustedes. Y podemos nosotros experimentar el amor, la misericordia de Dios y también la justicia de Dios en muchas situaciones en las que nosotros estamos obrando y vemos que Dios es soberano y Dios es justo y Dios se revela en nuestras vidas en muchas facetas. Pero cuando le buscamos a Dios, cuando Él es nuestro único Señor, nuestro Dios todopoderoso. Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros dejamos de lado a Dios y nos hacemos de ídolos? Ponemos en primer lugar otras cosas, nos distraemos en una y otra cosa y roban el lugar que Dios debería tener en nuestra vida. Entonces vamos a sufrir consecuencias de ello. Y esto era lo que estaba pasando
con Israel, con Roboam, ¿no? Y vemos que eran 3 años muy lindos de una dependencia a Dios, y luego de 3 años se pierde la fe y todo el pueblo prácticamente también se pierde. Pierden su mirada, ya estaba puesta en otras cosas y no en Dios, ¿no? Y algo que nos dice el Señor es: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En este tiempo nada nos puede distraer del amor de Dios en Cristo Jesús. Y miren, dice que se comenzaron a prostituir en la fe, ¿no? Y dice que habían sodomitas, ¿no? Prácticas de sodomitas que se practicaban y que eran cosas que Dios abominaba. Entonces, nosotros cuando vemos en Deuteronomio 23:17 dice: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Entonces Dios había advertido sobre esto, que era la sodomía, era una perversión, ¿no? Con pecados de lascivia, desobediencia a Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta las advertencias que Dios hace y saber que toda cosa que nosotros hagamos va a traer consecuencias, ¿no? Y dice, miren, que en el 4º año de Roboam, ¿no?, hubo idolatría, la nación estuvo mal, ¿no? ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, habían 3 años de prosperidad, pero eso los hizo distraer y hizo que ellos apartaran sus ojos del Dios Todopoderoso, ¿no? Y en Primera de Reyes 14, 25 al 28 dicen: el 5.º año del rey Roboam subió a Sisac, rey de Egipto, ¿no? Y dice que habían pecado contra el Señor, subió con carros de guerra, con muchos hombres a pie, y dice que entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían juntado en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho el Señor, vosotros me habéis dejado, por lo cual yo también os he dejado en manos de Sisac. O sea, Israel tenía batallas que enfrentar, pero habían dejado de lado a Dios, o sea, estaban comenzando a luchar en sus propias fuerzas. Qué peligroso es luchar en nuestras propias fuerzas. Saben que cada día creo yo que nosotros nos levantamos, estamos enfrentando batallas en muchas cosas y tenemos que nosotros buscar a Dios con corazones sinceros, ¿no? Y cerrada la puerta dice: ora a tu Padre que esté en silencio. Buscar al Señor con temor y temblor. Orad sin cesar. Depender de Dios cada día, porque dice: ni las hojas de los árboles se caen, sino es por el poder de Dios. ¿Qué sería de nuestras vidas? Decíamos el día de hoy, con mi esposo caminábamos, que estábamos viniendo de un curso también de matrimonios, de familias, muy hermoso, porque creemos que como padres también necesitamos recibir mucho de Dios, seguir siendo edificados, fortalecidos. Y decíamos, tenemos 1 año de estar aquí en Canadá y decíamos, ¿qué sería de nosotros si cada día no hubiéramos buscado a Dios, dependido de Dios? De verdad que cada día, cada batalla que se enfrenta, pero cuando nosotros nos ponemos a recordar y conversar, decimos, somos ese cordón de 3 dobleces que no se rompe. Dios está con nosotros. Y qué maravilloso, hermanos, podemos sufrir, pasar aflicciones, enfermedades, tantas cosas, pero cuando estamos tomados de la mano de Dios, Él nos da la fortaleza, nos da la sabiduría y nosotros podemos caminar con fe y esperanza, sabiendo que tenemos un Dios que nos sostiene en todo tiempo. Y sabemos que si nosotros en ese tiempo también seguimos pegados a la visión de Dios, que es ir y hacer discípulos, extender el reino de Dios, ¿no? Estamos comprometidos con Dios, con su llamado, con el compromiso que Él hace. El Señor mueve muchas cosas a favor de sus hijos. Y eso nosotros podemos ver día a día, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos con nuestro Dios? Por eso cada día, aún antes que amanezca, ¿no?,
desesperados corremos al Señor porque necesitamos de Él. Sin Él no somos nada, ni nada podemos hacer. Y miren que aquí dice que, qué hermoso, ¿no? Dice que los príncipes de Israel se humillaron. Y cuando dice que el Señor vio que se humillaron, vino las palabras del Señor a Semaías. Dijo, se han humillado, no los destruiré, sino que dentro de poco los libraré. No se derramará mi furor sobre Jerusalén por manos de Sisac, mas serán siervos suyos para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de la tierra. Miren que Dios en su infinita misericordia se conmueve con nuestras oraciones y los momentos que nosotros pasamos. Y aquí dice que sí, si bien es cierto, Dios se compadeció, pero también la justicia de Dios dice que ellos serán siervos, ¿no? Y entenderán qué es servirme a mí y servir a otros reyes de la tierra, porque nosotros luego vamos a ver que luego Israel también es conquistado y va bajo otro yugo de esclavitud, para entender que dejar a Dios no trae consecuencias. Y miren que todo esto nos va revelando a nuestras vidas qué decisiones vamos a tomar. Miren, hemos visto ayer con Junior, nos compartía acerca de Jeroboam, los primeros versículos del verso 14, del capítulo 14. Vemos que Jeroboam y Roboam tenían la oportunidad de tener el consejo de Dios, la influencia de David, de Salomón, pero no quisieron aceptar el consejo de Dios, le dieron la espalda a Dios, se volvieron soberbios. Entonces cometieron actos de rebelión, de pecados, hicieron ídolos, y eso trajo consecuencias no solamente a ellos, a las nuevas generaciones y al pueblo de Dios, ¿no? Y algo que dice en Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese tiempo tomamos esta palabra y decirle a Dios, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Corremos hacia ti y queremos ser dirigidos por ti en todo tiempo. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Nos humillamos bajo tu mano poderosa, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Dios. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, Señor, a poder pedir tu consejo cada día, en cada decisión que tomemos, Señor. Ayúdanos como padres, como esposos, Señor, como estudiantes, como trabajadores, Señor. Tú sabes en los distintos contextos en los que nos movemos, Señor. Ayúdanos, Padre, y cada día, Señor, ayúdanos a estar conectados con tu misión, con tu visión, Señor. Eres nuestro único Dios y verdadero, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, Señor. Y queremos seguirte, Señor, a ti solamente. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que escuchan, sus familias, cada petición, Señor. Concédele, Señor, las peticiones de sus corazones en tu perfecta voluntad. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.